el engaño de una supuesta desdolarización que se atribuye a la RC. Así, en una entrevista con Radio Pichincha, el expresidente Rafael Correa, líder del partido RC, Rafael Correa llamó este martes a la población ecuatoriana a no dejarse manipular por esta campaña sucia que sectores hegemónicos de derecha impulsan en torno a su candidatura presidencial de Luisa González, al atribuirle un supuesto plan para desdolarizar la economía que ésta aplicaría si es que resultase electa. En entrevista con Radio Pichincha, Correa sostuvo que los sectores que orquestan esta campaña han acudido a esta clase de argucias para infundir miedo cada vez que se han sentido inminentemente derrotados por la fuerza política de la RC. Cada vez que se ven perdidos empiezan con esto concertadamente porque son los medios hegemónicos sus candidatos como Sonnenholzer, candidato por Alianza Actuemos, sus pseudoanalistas. Claramente es una campaña concertada. Expuso además que a lo largo de estos 17 años los sectores de derecha y los medios de comunicación hegemónicos han realizado esta clase de prácticas para desprestigiarlos y sus dirigentes pretendiendo hacer creer que nos conducirían al país a un escenario catastrófico. Lo increíble es que después de estos 17 años sigan creyendo ese cuento del miedo. Esta gente trabaja en función de eso, el miedo. Dijeron además que nos íbamos a convertir en Venezuela y sin bloqueo nos convirtieron en Haití. Hoy está en Venezuela más segura que acá. Por si acaso, Correa señaló además que, como parte de la campaña contra la RC, la prensa también ha sacado de contexto una entrevista que Arauz concedió a un medio argentino hace 4 meses, en la que criticó la adopción de la dolarización en Ecuador, pero en la que también concluyó diciendo que no saldrían de la dolarización. Esa fue su conclusión final, que no. Sostuvo además que ya se le acusó de promover la desdolarización con el apoyo del poder mediático cuando en 2006 estaba en campaña electoral por la presidencia del Ecuador, la cual ejerció desde 2007 hasta 2017, sin que el cono monetario institucionalizado en el país en el año 99 haya sufrido cambios algunos. Luisa González, extraordinaria candidata, manifestó en su diálogo con Radio Pichincha. Correa además aseguró que ella es una candidata extraordinaria, pero de quien además dijo que posee la capacidad de convencer con su trabajo, dedicación al servicio del país. Usted puede tener gente muy valiosa, pero no necesitamos buena candidata. Luisa lo es muy buena. Grata sorpresa, porque sabíamos que podía ser candidata por su carisma, por su don de gente, pero es extraordinaria candidata, convence. Va a convencer convenciendo o va a vencer convenciendo, dijo Correa. Señaló además que confía plenamente en las capacidades de ella, escogida por la Revolución Ciudadana, a quien conoce cerca desde 2008. En su capacidad, en su lealtad, en su ritmo de trabajo, la conozco desde 2008, 15 años, y sé de lo que es capaz. Luisa González puntualizó. Tenemos además un problema que ya habíamos resuelto. Correa además señaló que es incongruente que en el Ecuador el debate actual esté centrado en el problema de la inseguridad y la violencia, luego de que en la década entre 2007 y 2017 el gobierno de la RC lograría delimitar y reducir este flagelo hasta el punto de convertir a Ecuador el segundo país más seguro de toda América Latina. Encontré el país con 18 homicidios internacionales o intencionales por cada 100.000 habitantes, lo dejé en 5.6, la segunda tasa más baja de América Latina. Solo no superaba Chile, que tiene el doble de ingreso per cápita, un país mucho más rico que el nuestro, y si seguiríamos a ese ritmo también le ganábamos. En este sentido, Correa considera que deben aplicarse las políticas que ya tuvieron éxito en materia de seguridad ciudadana durante su presidencia, comenzando por la recuperación del Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia y la reinstitucionalización del Ministerio del Interior.
Remarcó además que ya la Revolución Ciudadana como gobierno aplicó medidas efectivas necesarias para garantizar la seguridad a los ecuatorianos, pero al mismo tiempo generó oportunidades de empleo y garantizó acceso a la educación, la salud y la vivienda, etc. No hay dónde perderse. Nosotros ya lo hicimos con mano dura, pero también con mano justa. Por un lado, por la mano dura contra la delincuencia, como tuvimos durante 10 años, y por otro, mano justa con el pueblo ecuatoriano para que tenga educación, salud, vivienda, servicios básicos, infraestructura, empleo, sentenció. Nosotros sí vamos a fortalecer la dolarización. Eso es lo que queremos decir, que hay que aprovechar la dolarización, que es una moneda mundial, que todo el planeta lo utiliza para que en el Ecuador se genere trabajo y empleo. ¿Y saben quiénes son los que más dólares traen al Ecuador? ¿Saben quiénes son? No son pues los banqueros, son nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos, que están en España, que están en Italia, que han tenido que cruzarse la selva del Darién. Con ellos vamos a fortalecer la dolarización, no con los banqueros. Y a los banqueros les haremos traer esos dólares a nuestro país. Por eso nos tienen temor, por eso lanzan toda esta serie de ataques. Porque nosotros sí defendemos a nuestro pueblo, porque nosotros sí sabemos cómo hacer las cosas y vamos a invertir el recurso ecuatoriano y el recurso del Banco Central del Ecuador en nuestro país. Aumenta la preocupación de los inversionistas internacionales sobre los ecuadólares que propone Arauz y la vuelta del financiamiento populista del gasto público. La posible vuelta del correísmo al poder y el establecimiento de mecanismos populistas para sostener el gasto público han hecho que desde bancos internacionales como Santander o el Wall Street se exponga a la creciente preocupación por este futuro económico que tiene el país. El pasado 2 de agosto del presente, el riesgo país de Ecuador superó los 2.000 puntos. Por primera vez desde los peores momentos de la pandemia, en 2020. Incluso la economía ecuatoriana llegó a superar el riesgo país de Argentina. Aunque este riesgo país bajó un poco en los siguientes días con corte 7 de agosto, el índice se ubicó en 1.997 puntos. Esto se traduce en que si Ecuador saliera a colocar bonos de deuda a 17 años, plazo pagaría una tasa de interés de más del 20%, a 12 años plazo subiría a más del 23% y a 5 llegaría a más de 28.6%. Los mercados e inversionistas internacionales ven esto con creciente temor, la vuelta del correísmo al poder y la capacidad de Ecuador de pagar las deudas y cumplir sus compromisos a futuro. Este temor ha recrudecido aún más con las declaraciones del candidato vicepresidencial correísta Andrés Arauz sobre los ecuadólares o la ecuadolarización. Esto a pesar de que la candidata presidencial correísta Luisa González saliera a tratar esto de calmar las aguas y asegurar que en su posible gobierno se defenderá y fortalecerá la dolarización. Ahora, de esto, ¿cómo ven los inversionistas internacionales de la ecuadolarización de Arauz? Según un reporte de Siobhan Morden, directora de estrategia de renta fija para América Latina y de Santander US Capital Markets LLC, las principales propuestas económicas del correísmo, entre las que se incluye los ecuadólares de Arauz, se enfocan en la financiación heterodoxa, es decir, poco convencional para cumplir con sus promesas populistas de aumento del gasto público. Esta financiación heterodoxa incluye la dolarización digital, por lo que Moden considera que la situación es bastante preocupante porque no se reconoce el compromiso con la disciplina fiscal que son necesarios para acceder al crédito externo, la reducción de la carga de la deuda y, en última instancia, el fortalecimiento de la dolarización. Aún más, la funcionaria del Santander US Capital Market LLC recalca que
Las políticas impulsadas por miembros del correísmo como Arauz podrían representar una traba que complique las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este organismo ha sido uno de los principales financistas del Ecuador desde la pandemia y la deuda con esta institución superaría los $8.000 millones. Este es un escenario de mayor déficit fiscal y mayores presiones del gasto. Cualquiera que sea el próximo presidente necesitará sentarse a negociar nuevamente con este Fondo Monetario, tanto para abrir la posibilidad de nuevos créditos como la de ver cómo se pagan los vencimientos de créditos anteriores. Si el correísmo llega a Carondelet, su política populista podría dinamitar todos estos puentes de diálogo con este banco, con este Fondo Mundial. De acuerdo con Morden, en Ecuador no existen controles o equilibrios racionales contra la heterodoxa de las políticas que podría implantar el correísmo. Esto debido al pésimo historial tanto del poder legislativo como del judicial contra la agenda de reformas económicas. La última gran reforma para fortalecer la dolarización se hizo durante los últimos meses del gobierno de Lenín Moreno, y esta reforma bajo el nombre de Ley Defensa de la Dolarización prohíbe legalmente la dolarización digital. En su reporte que se distribuyó a los principales clientes de Santander y US Capital Market LLC, Morden recalcó que cualquier tipo de moneda digital no es un sustituto de los pagos internacionales y posiblemente tampoco podría sustituir a los pagos nacionales. Esto último, sobre todo si es que se desata de la mano de la incertidumbre y la desconfianza una ola de retiros de depósitos bancarios. Además de la moneda digital, los inversionistas internacionales temen que un gobierno populista quiera meterle la mano a la fuerza a la liquidez bancaria para financiar gasto público.